Sean todos bienvenidos al segundo capítulo del podcast de Avenida Cinéfila. Les recuerdo que el primer episodio se encuentra disponible en el canal de YouTube, así como también se encuentran posteados dos videos, el primero siendo el análisis del Joker en la cultura popular y el segundo un análisis también sobre 5 películas que en mi opinión fueron superiores al libro que se estaba adaptando. Les recomiendo que vayan y vean estos videos. He de admitir que me he divertido bastante tanto haciendo investigaciones como escribiendo guiones y editando estos videos. Es un proyecto que tengo mucho tiempo en mente y una vez, ya que lo estamos realizando, pues me motiva a continuar, a seguir haciendo videos y a conseguir nuevos temas que a todos nos pueda parecer interesantes sobre el cine. También he de agradecer la recepción con respecto a estos videos, porque todos sus likes, sus comentarios y cada vez que comparten los videos en las redes sociales, lo agradezco muchísimo. Y les recuerdo que esa realmente es la mejor manera de apoyar el proyecto de Avenida Cinéfila, ya que estos likes, cada vez que se comparten los videos, es realmente la manera en que pueden alcanzar un mayor público y la manera en que más personas puedan ver estos videos y hacer crecer el canal y mejorar el alcance del canal de YouTube. Así que muchas gracias y viene bastante contenido al canal. Y como pueden ver en el título, el tema principal de este podcast, de este episodio del podcast de Avenida Cinéfila, son los héroes de acción, las figuras de acción que han hecho que el género de películas de acción se haya desarrollado tanto en las diferentes décadas en que se ha ido mejorando tanto en efectos especiales como en las historias, como en el tipo de actor que interpretan estas películas de acción. Entonces lo que vamos a hacer un poco en este episodio es ir mencionando cronológicamente cuáles han sido las mayores figuras de acción desde la década de los 70 hasta la actualidad. Y digo realmente desde la década de los 70 porque a pesar de que he visto muchas películas de acción, se me escapa bastante las figuras de este género anterior a los 70. Y es porque realmente la acción como la conocemos fue realmente desarrollada a partir de los años 80, pero se veían ciertas... se veía un poco cómo iba a proceder el género dentro de estas películas de los 70 que estoy mencionando. Y se me van a escapar bastantes nombres, no puedo obviamente mencionar a todas las figuras de acción en este podcast porque terminaría durando como 4 horas y por el momento no soy como Joe Rogan que puedo mantenerme haciendo un podcast por tanto tiempo. Así que lo que vamos a hacer por ahora es mencionar de nuevo desde el principio de los 70 hasta la actualidad diferentes figuras del género que me parecen importantísimas para encontrar el género de acción como lo conocemos hoy en día. Y si posteriormente me animo a hacer una segunda parte de este episodio, también se puede hacer, o se puede continuar a hacer un video análisis sobre el género en sí. Pero lo que vamos a hacer ahora, como mencioné anteriormente, es hablar sobre los actores y sus películas más relevantes dentro del género de acción. Y lo menciono ahora porque creo que hasta ahora en los videos no he hablado mucho sobre este género, ni en mis videos ni en mi podcast anterior. Y de hecho yo creo que la acción es uno de los géneros más increíbles dentro del cine, porque realmente requiere un nivel importantísimo tanto de coordinación dentro de los diferentes miembros que involucran una producción, como también el nivel de talento que necesita estar involucrado en un set de filmación para conseguir las escenas de acción más increíbles que hemos tenido la oportunidad de presenciar en el cine. Requieren mucho talento, mucha coordinación y realmente demuestran la creatividad que tienen los realizadores para hacer escenas de acciones increíbles. Incluso cuando no se encuentra un presupuesto muy elevado, encuentran maneras de hacerlo un poco más con menos presupuesto o con menos alcance, y aún así han logrado escenas increíbles. Y eso es lo que vamos a hablar un poco en este episodio. Pero de la misma manera que se hizo anteriormente en el episodio de Halloween, me gustaría hablar sobre una noticia relacionada a Hollywood, relacionada al cine. Y esta me parece especialmente importante porque puede revelar sobre temas importantes sobre cómo puede ir el rumbo de las películas de Hollywood en el futuro.
Y la noticia es la que voy a mencionar a continuación. Se habló esta semana, de hecho, sobre una película que se está realizando, que se llama Finding Jack, Encontrando a Jack, que es una película que se desarrolla en Vietnam, durante la guerra de Vietnam, y al parecer es un drama, ¿no? Pero esto realmente no es noticia en sí. Muchas películas se han desarrollado en Vietnam y hay muchas películas de guerra que salen principalmente cada año. Pero lo que realmente coloca a esta película a un punto que llama bastante la atención es que el director de esta película mencionó que el mítico actor James Dean, va a ser uno de los actores de reparto en esta película. Y sé lo que están pensando. Definitivamente me estoy refiriendo al James Dean que murió hace ya 6 décadas atrás. Uno de los actores más importantes dentro de la historia del cine. Pero este actor murió a los 24 años, hace más de 60 años. Y entonces, ¿cómo es posible que esta persona pueda ser un actor de reparto en una película sobre la guerra de Vietnam? Y bueno, resulta que este director estaba hablando sobre el método de la digitalización de actores ya fallecidos. Y no solamente eso, sino también rejuvenecer actores para que parezcan tener una edad menor a la que tienen realmente. Y esto es un método que estamos viendo mucho en Hollywood. De hecho, la próxima película de Martin Scorsese, The Irishman, involucra tanto a Robert De Niro como a Al Pacino y le hacen un proceso de rejuvenecimiento digital para que podamos ver diferentes etapas de los personajes en el transcurso de 20, 30 años. Entonces, en esta película The Irishman vamos a ver a De Niro y Al Pacino desde los 40 hasta los 70, 80 años. Lo cual es una herramienta que, en mi opinión, me parece increíble que que se utilice la tecnología dentro de este contexto. Pero claro, cuando hablamos de este tipo de digitalización, este tipo de uso de las herramientas digitales, tiene bastante sentido, porque tanto Robert De Niro como Al Pacino están vivos y están haciendo una interpretación donde posteriormente se le van a retocar digitalmente. Pero de nuevo, volviendo al tema de esta película Finding Jack, yo creo que lo que se está haciendo aquí es muy diferente, porque James Dean no está entre nosotros, no va a actuar James Dean como tal en la película, sino que lo más probable es que vayan a contratar a un actor que haga una imitación o una interpretación de James Dean, y luego es que se le va a hacer el retoque digital. Por lo tanto, es debatible el hecho de que James Dean vaya a ser el que actúe en esta película. Y más allá de eso, más allá de la credibilidad de que sea realmente el actor que esté interpretando el personaje, de hecho no se sabe si moralmente eso está bien. No sé, me parece bastante extraño ver actores fallecidos en películas hoy en día. Y eso es algo que yo personalmente vi por primera vez, así como muchos de ustedes, en la película de Star Wars Rogue One, que salió hace par de años atrás, en donde revivieron a un actor que interpretó a un personaje del Imperio en la primera película de Star Wars en los 70. Que si vemos esa película nuevamente, él ya era un actor de avanzada edad. No era un señor muy mayor, pero en esa época, en los 70, ya tenía estaba en sus 60 años. Por lo tanto, Rogue One, que salió en el 2016, obviamente ese actor ya no está, ya había fallecido para el momento en que se realizó esta película. Pero al ser una precuela necesitaban a este actor específicamente que estuviera, o este personaje, mejor dicho, para que estuviera en la película. Entonces lo que hicieron fue traerlo nuevamente utilizando herramientas digitales y también utilizando un actor de voz que imitaba su interpretación en la primera película de Star Wars. Y ya en ese momento, hace 4 años ya, a mí me parece que era una tecnología impresionante, porque si bien no era el 100% creíble para mí que esa interpretación digital de un actor fallecido era 100% de nuevo creíble, valga la redundancia, era un paso digital increíble, un paso tecnológico impresionante, que recrear una persona como si estuviera ahí, a pesar de que no lo estaba, era impresionante. Pero de nuevo, moralmente no sé en dónde recae
esta situación. De nuevo, volviendo a Star Wars, Carrie Fisher también ya falleció recientemente, pero va a aparecer en la próxima película de Star Wars. Al aparecer también va a ser este proceso digital para que parezca que está ahí a pesar de que no lo está. En fin, muchos actores han mostrado su opinión en las redes sociales. Actores increíbles, me refiero a actores muy famosos en la actualidad, como Chris Evans o Elijah Wood, han estado diciendo que que esto le debería dar pena a los realizadores de esta película, que básicamente es como que una computadora haga una pintura de Picasso, o como que alguien intentara reproducir temas de John Lennon. Que esto no está bien y que no debería continuar haciéndose. De nuevo, lo que menciono es que esta es una tecnología bastante nueva como para que todos tengan una opinión general sobre lo que debería o lo que no se debería hacer con respecto a revivir de alguna forma a actores legendarios de Hollywood en nuevas producciones. Y el director de esta película estaba diciendo que no entiende por qué tanta gente tomó esto como una controversia. Y me parece que lo tenía demasiado claro, que esto es un medio alternativo de marketing para promocionar tu película. Y al final del día, a pesar de que James Dean no esté en la cinta, ya la gente ha hablado de ella, ya la gente sabe que esta producción existe, por lo cual, de alguna manera u otra, ya se consiguió bastante repercusión. Imagínate si saliera realmente James Dean en la película, que es lo que creo que va a terminar pasando. Es una herramienta de marketing muy poderosa. Entonces, yo creo que a pesar de que creó controversia esta noticia, creo que ese es el rumbo en el que se está dirigiendo Hollywood y que probablemente en el futuro vayamos a ver más producciones, más películas que utilizan actores principales o actores de reparto de actores ya fallecidos. De repente vamos a ver a Humphrey Bogart de repente aparecer en películas de detectives nuevas, o vamos a ver otros actores rejuvenecidos apareciendo en pantalla. Es algo bastante raro y creo que la tecnología todavía no está realmente ahí, pero se están haciendo experimentos y esto me recuerda muchísimo a tecnologías como el deepfake, que les recomiendo que vayan a YouTube y busquen deepfake Arnold Schwarzenegger hablando de los géneros de acción en este podcast, y vean cómo hay imitadores de estos actores que les colocan las caras de los actores que están imitando. Y es increíble la tecnología, como parece que realmente son esas personas que están imitando porque digitalmente les colocan las caras. En fin, es un tema bastante complicado, pero en el futuro me parece que vamos a ver más de esta tendencia de colocar actores digitales en producciones a futuro. Y atándolo un poco con el género de acción, quizás veamos en el futuro a actores como Stallone o Schwarzenegger rejuvenecidos como si estuvieran en sus 30 años haciendo piruetas y golpeando 10 villanos como si tuvieran 30 años cuando realmente no los tienen. Quizás veamos también en el género de acción esta tendencia. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Realmente creen que deberían utilizar actores de hace 60, 70 años en producciones actuales, o creen que no es moralmente adecuado hacerlo? La familia definitivamente, yo sé que en el caso de Rogue One, la familia de este actor que digitalizaron, simplemente vendieron los derechos de imagen del actor y por una cantidad importante de dinero. Yo creo que Disney tenía el dinero suficiente como para pagarle a la familia los derechos de imagen. Y también tengo entendido que los actores están firmando los contratos que los actores firman al momento de hacer negocios con productoras. Es que realmente su imagen también está siendo negociada en estos contratos, por lo que ellos pueden hacerles los pueden escanear, digamos, como si fuera un videojuego. Los escanean completamente para que por si acaso en el futuro puedan utilizar su imagen escaneada en 3D. Es algo que da bastante miedo realmente. Es un poco escalofriante y parece una premisa de una película mala de ciencia ficción de los 80. Pero bueno, ya dejando un poco el tema atrás, vamos a lo que nos compete. Vamos a hablar sobre las figuras de acción a través de las diferentes décadas. Y de nuevo, yo tengo más experiencia
en el género de acción a partir de los años 70. Por lo cual hay muchos actores que voy a dejar atrás y quizás ellos puedan tener sus propios videos, puedan tener sus propios análisis o sus propios podcasts en el futuro, cuando digamos me empape un poco más sobre este periodo de acción. Por lo cual también el género de las artes marciales, que estoy empezando a ver más películas relacionadas a las artes marciales, pero no tengo, digamos, suficiente conocimiento como para hablar aquí en un podcast al respecto. Por lo cual, películas de Bruce Lee y ese tipo de cine, vamos a dejarlo para otra oportunidad. Y vamos a hablar un poco más sobre el género, de nuevo, el género de acción como lo conocemos hoy en día y cómo llegó a ser el espectáculo que conocemos en la actualidad. Yo creo que una de las figuras más importantes en el género de acción que realmente comenzó a traer esta tendencia de héroe de acción o de esta persona esta figura heroica que nosotros lo vemos en el póster y sabemos que va a salvar el día en la película. Y esta figura tiene que ser definitivamente Clint Eastwood, que es uno de los cineastas más importantes en la historia del cine, no solamente en pantalla, sino detrás de cámaras. Es un actor y un director muy talentoso. Tienen que ir, vean su filmografía y verán de lo que estoy hablando. Clint Eastwood se hizo famoso haciendo películas de spaghetti western, otro tema que también voy a dejar para otro video, pero básicamente eran películas italianas que intentaban replicar el género western, el género del salvaje oeste en Italia. Y Clint Eastwood fue contratado por Sergio Leone para hacer una serie de películas en España, imitando un poco el estado de Texas, de Estados Unidos. Y esas películas, a pesar de no ser 100% de acción, eran películas de vaqueros que involucraban cierta violencia y ciertos tiroteos aquí y allá. Pero yo creo que el personaje que me hace recordar más el género de acción no es su personaje del lejano oeste, sino más bien el personaje de Harry el Sucio, que básicamente tomó las bases de este personaje del medio oeste y lo llevó a un escenario contemporáneo, como si fuera de hecho, el personaje de Harry el Sucio es un detective que se encuentra en San Francisco en la década de los 70 y tiene que resolver diferentes crímenes y diferentes misterios de asesinatos y crímenes en una ciudad de San Francisco bastante bien representada en las películas. Hay varias entregas de Harry el Sucio, por supuesto la más famosa es Dirty Harry, que por supuesto es la primera entrega, pero siguieron saliendo secuelas de Harry el Sucio que a mí me parecen tan interesantes porque si bien la primera es considerada una obra maestra, las siguientes, no, si bien no son malas películas, digamos que decaen un poco en calidad, pero eso no quiere decir que no sean entretenidas o que no sean realmente por lo menos buenas películas. Y yo se las recomiendo mucho porque a pesar de que no hay escenas de acciones increíblemente bien logradas, o mejor dicho, que no tengan tantos efectos especiales o tantas explosiones, definitivamente con Clint Eastwood se empieza a ver una figura del personaje cool que resuelve los crímenes, que derrota a los villanos, que dispara a los maleantes y resuelve crímenes a través de las películas. Y por supuesto esta imagen de Clint Eastwood de personaje serio que lo único que le importa es realizar el bien, pero bajo sus reglas, ¿no? Creo bastante esta figura del detective, del policía que decide tomar la justicia un poco por su cuenta, no al estilo Punisher, pero sí al estilo de sigo con la ley, pero cuando me conviene. Es un personaje muy interesante que ya en los 70 íbamos viendo cómo iba a desarrollar esa figura de acción. Y sin adentrarme mucho al actor de Charles Bronson, él también hizo un poco esto con su serie de películas Death Wish, donde también interpretaba como a un personaje bastante parecido a Harry el Sucio. Y si tú te pones a ver las escenas de acción de esas películas, no invitan el espectáculo, no están hechas para que las personas vean una escena de acción y queden impresionados con los efectos especiales y las explosiones, sino más bien que estas escenas de disparos y de violencia son más bien como para desarrollar la historia y no tanto que sea un
una escena de acción como impresionante. Y yo creo que Clint Eastwood fue el que inició esta tendencia del héroe de acción. Ahora, si nos vamos un poco más hacia el futuro, tenemos un actor que a mí me parece increíble, que es Chuck Norris. Chuck Norris es un actor que ha sido parodiado y referenciado en internet por muchos años, porque si ves sus películas realmente es un tipo invencible. Es un tipo que en todas sus películas ningún villano lo puede vencer. Quizás quede herido aquí y allá, pero es un personaje que resuelve todas las situaciones y nunca va a ser derrotado en pantalla. A no ser que se enfrente a Bruce Lee en cierta película que salió por allá en los 70 también, en donde sí fue derrotado porque interpretaba el papel del villano. Pero siempre que interpretaba al héroe, ganaba. Ganaba en las películas y en las peleas y en los tiroteos. Y lo interesante de Chuck Norris es que él no fue una persona que tuvo mucho éxito en el cine como tal, digamos en las pantallas de cine, sino que tuvo éxito posteriormente cuando empezaron a salir los VHS y las cintas de video digamos en las videotecas, en los clubes de video, en donde tú ibas y podías comprar o alquilar una película VHS de Chuck Norris. Ahí fue donde realmente radicó el éxito de Chuck Norris. No tanto en el cine como tal en taquilla, sino también sino más bien en VHS. Y así fue como fue generando un seguimiento, digamos, de culto, en donde las personas querían ver cuál era la siguiente cinta del actor de Chuck Norris. Y yo creo que si me preguntas cuáles son o cuál es la película más interesante o la mejor película, la más entretenida de Chuck Norris, en mi opinión es una que se llama Invasion USA o Invasión en los Estados Unidos, la cual es una película muy entretenida, muy, muy de los 80, que realmente es increíblemente entretenida. Es una premisa bastante de la época también, en donde unos barcos rusos llegan a Estados Unidos en las costas de Miami, de Florida, y tiene que llegar Chuck Norris a salvar el día y derrotar a todos estos invasores rusos que están llegando a las costas americanas. Es una película muy entretenida y yo creo que representa bastante cómo era el cine de acción de la época. Aquí se está viendo un poco más, digamos, el espectáculo, las explosiones, las secuencias de acción que se están viendo más acá en estas películas. Y cabe destacar que en esa época había una productora que se llamaba Cannon Films, que también produjo una película llamada Missing in Action de Chuck Norris también. Y Cannon Films era como esta productora de bajo presupuesto que hacía películas con actores, digamos, importantes de la época, pero las hacía con un presupuesto menor. Y hacían películas de acción, hacían películas de terror de bajo presupuesto. Y realmente tenían bastante éxito porque el riesgo a realizar películas no era muy alto porque eran películas que se mantenían de una escala muy baja, pero de nuevo en VHS o incluso en taquilla de vez en cuando recuperar la inversión. Y yo creo que vale la pena ver esas películas porque en lo personal me parecen tan entretenidas y tan interesantes de ver cómo era el género de acción en esa época. En fin, Chuck Norris desarrolló sus propias artes marciales, era una persona que se sabía manejar con las armas, es un actor muy completo. Y a pesar de que a nivel interpretativo no es una persona que realmente exprese demasiado, yo creo que para el tipo de películas que hacía no era necesario, mientras tuvieras una cara de molesto durante toda la película, era suficiente como para mantenerlo entretenido, para mantener a la audiencia entretenida por 1 hora y 40 minutos, que es lo que suelen durar sus películas. Y una de sus apariciones más importantes o que más me han gustado ver de él fue en la película de The Expendables 2 o Los Indestructibles 2, en donde tiene una aparición increíble que si les gusta el género de acción y les gustan las películas de los 80, 90, tienen que ver la serie de Los Indestructibles o The Expendables, porque no vienen siendo películas artísticas ni películas que busquen el Oscar, como muchas que voy a mencionar en este podcast. Pero Los Indestructibles es en definitiva una oda al género de acción de los 80 y 90, y tienen a los mejores actores de acción interpretando
los badass de la época, y son muy entretenidas, y Chuck Norris sale en la segunda. Pero bien, vamos a continuar entonces, vamos a ver qué otros actores han influenciado de manera importante al cine de acción. Y yo creo que si se habla de cine y acción en una sola oración, se tiene que hablar definitivamente de Harrison Ford, que ha estado en dos de las franquicias más exitosas en la historia del cine. Y estoy hablando, por supuesto, de Star Wars y de Indiana Jones. Que si bien Star Wars e Indiana Jones no son completamente películas de acción, sino más bien, por ejemplo, Star Wars viene siendo acción fantasía o acción y ciencia ficción, y Indiana Jones viene siendo un poco más dirigido hacia la aventura, hacia la acción y la aventura. Es en definitiva una figura dentro del género y ha influenciado a muchas personas a intentar hacer tan cool como lo es Harrison Ford. Y si se ve una lista sobre los héroes de acción con mayor éxito financiero en taquilla, Harrison Ford definitivamente lidera esta lista, porque la recaudación de todas las películas de Star Wars y de Indiana Jones es gigantesca y le gana por mucho a cualquier héroe de acción que intente superar financieramente a Harrison Ford. Él es realmente la persona que ha logrado el mayor éxito financiero, por lo tanto creo que merece una mención acá. Su personaje en Indiana Jones es referenciado tanto visualmente como en la manera en que interpreta al personaje. Pero aparte de eso, también ha hecho varias películas, digamos, aparte de estas franquicias. Una de mis favoritas es El Fugitivo, en donde es también un poco más una película de thriller, de suspenso y acción, en donde se ve, digamos, a Harrison Ford de nuevo en una faceta más de héroe de cine, donde hay tiroteos y peleas, en donde interpreta a un médico que lo culpan por un crimen que no cometió en Chicago. Y es una película muy recomendada, El Fugitivo, si les gusta una buena película de suspenso y de acción, con Harrison Ford, por supuesto, liderando en pantalla. Es una de las... Por el hecho de que tuvo tanto éxito financiero, ha interpretado a Jack Ryan en varias películas también, y entre otras películas de acción. Yo creo que Harrison Ford, una de las figuras más importantes dentro del género de ciencia ficción. Vamos a empezar a hablar de figuras grandes de acción. Y yo realmente cuando pienso en ese género, tengo a dos actores en mente que yo creo que ustedes los tienen también. Y el primer actor que yo tengo en mente cuando pienso cine de acción es Sylvester Stallone, que ha logrado mantenerse relevante por tanto tiempo y por tantas décadas, que en definitiva había que mencionarlo acá, porque es una persona que ha logrado, no solamente en el género de acción, pero también en el género de drama, en el género de comedia también, ha encontrado su lugar en el cine, en diferentes géneros. Hay que recordar que Sylvester Stallone comenzó su carrera no con la acción, sino con la serie de películas de Rocky, que no solamente llamaban la atención por sus elaboradas escenas de boxeo, sino también por la manera en que Sylvester Stallone, la gente se le olvida que él es guionista, y a pesar de tener esta cara de tipo rudo y tipo no muy inteligente, es un director y un escritor bastante bueno, y que ha hecho guiones y ha dirigido películas de alta calidad. No solamente son músculos y cara de pocos amigos, sino que también es una persona intelectualmente bastante que ha producido bastantes películas. Y Rocky es, en lo personal, una de las series de películas que me ha influenciado más y me parecen increíbles. A pesar de que algunas personas consideren de que a partir de Rocky 3 bajó la calidad, a mí me parece que todas las películas de Rocky tienen cierto carisma y cierta esencia que pocas películas tienen. Pero a pesar de eso, supo hacer algo que muy pocos actores hacen, que es pasar de ser una de las figuras más importantes en la historia del cine, como es Rocky, a continuar a ser otros personajes igual de influyentes. Y por supuesto estoy hablando de Rambo, que es un personaje que es sinónimo de violencia, de sangre, de tiroteos, de armas, de músculos, de los 80. Es una película, de nuevo, muy poca gente recuerda a Rambo como una película
realmente inteligente, porque si analizas la primera película de Rambo, él realmente, por un poco spoilers acá de Rambo, no mata a nadie en la primera película. La única muerte que ocurre es no intencional. Y a pesar de que sale en la portada con su metralleta y sus balas, Rambo no mata a nadie en la primera película, por supuesto. En las siguientes entregas es una máquina de matar. Y ya es sinónimo de la franquicia que Rambo mate gente con sus metralletas. Pero en la primera película, Sylvester Stallone lo que quería hacer era una película sobre soldados que regresan de Vietnam allá en la década de los 70 y lo difícil que es volver a la sociedad y volver a ser aceptado por las personas luego de ir por experiencias tan traumáticas en la guerra. Y también habla mucho sobre el estrés postraumático, que durante esa época no era un tema de conversación bastante analizado. Y entonces Rambo, digamos que es una película un poco más provocativa a nivel de analizar que, los soldados y el estrés postraumático. Y es todos estos temas disfrazados de una película de acción. Y posteriormente las demás películas, digamos que seguían manteniendo temas políticos y sociales, también elevaban el nivel de explosiones y el nivel de tiros que habían en las películas. Pero de nuevo, además de Rambo, él continuó su carrera haciendo muchas otras películas, como Cobra. Cobra es una de mis películas de Sylvester Stallone favoritas y una de las menos, digamos, alabadas, porque realmente no es una película a nivel de Rambo, pero así como tampoco es una película que merece Oscar, pero me parece una película muy interesante, también realizada por Cannon Films. Recordemos que es la empresa que les hacía películas a Chuck Norris. Cobra también, Sylvester Stallone interpreta a este policía en Los Ángeles que por alguna razón está investigando las acciones de un culto extraño que está matando gente para unos sacrificios. Y Cobra es como el policía, el malote que está encargado, también un poco basado en el personaje de Clint Eastwood, de llevar la ley por sí mismo e encargarse de toda esta cantidad de villanos al final, en una cantidad de explosiones y persecuciones de motos y balaceras en un almacén. En fin, todos los elementos de las películas de los 80 están en esta película. Y también mezcla un poco el terror, ¿no? Porque al estar enfrentándose como un culto, tiene ciertos elementos de terror. Y Cannon Films, de nuevo, es una productora que tiene experiencia con este género y lo mezcló un poco en esta película, en lo que me parece una mezcla bastante interesante, ¿no? Que no he visto muchas veces en el cine. Entonces, de nuevo, si no han visto la serie de Rambo, véanla, por supuesto. Es muy icónica en el género de acción. Si no han visto Cobra, véanla también. Muy recomendable. Y la última película de Stallone que quiero recomendar, que tampoco se habla mucho de ella, a pesar de que no ser 100% de acción, es la película Copland, o Tierra de Policías, en donde comparte elenco con Harvey Keitel, Robert De Niro y Ray Liotta. Es una película de corrupción, de la corrupción en un pequeño pueblo a las afueras de Nueva York, y como un sheriff de policía un poco ingenuo, digamos, resuelve esta situación. Un personaje muy distinto a lo que suele interpretar Sylvester Stallone, pero se las recomiendo mucho. Se llama Copland o Tierra de Policías, igual que Cobra, que creo que se llama Cobra en todos lados. En fin, Stallone, una de las figuras más importantes del género de acción. Pero también tenemos a su rival, digamos, en esa época de los 80, cuando estaba realizando películas de muy alta calidad, apareció un rival que, digamos, de alguna manera le quitó un poco el puesto a la relevancia que tenía Stallone. Estoy hablando de Arnold Schwarzenegger. Otra figura importantísima que tuvo su reconocimiento en el cine con la película de Terminator, El Exterminador. Que si tú ves la portada realmente parece una película genérica de poco presupuesto, de acción que busca utilizar a un... disculpen, que busca utilizar a una figura importante dentro de el fisicoculturismo, como es Arnold Schwarzenegger. Que hay que recordar que este señor ya era famoso internacionalmente por una serie de documentales sobre el mundo del fisicoculturismo. Que Arnold Schwarzenegger fue muy importante
una figura muy importante para el fisicoculturismo, para, digamos, que el mundo realmente conociera qué involucraba ser fisicoculturista y qué involucraba que fuera una de las figuras más importantes dentro de este mundo. Y por esta razón fue llamado por James Cameron, que fue el director de Terminator, para interpretar a el exterminador, a este cyborg que venía del futuro a matar a la madre del que iba a ser el líder del levantamiento en contra de las máquinas. Y a pesar de que la primera Terminator fue y es considerada un clásico del cine, yo creo que a nivel general las audiencias consideran también que la segunda entrega de Terminator es superior y es una de las mejores películas de acción de la historia. Y esta es la película de Terminator 2, Día del Juicio, que utilizaron un giro argumental bastante interesante, que es es una movida que nadie se esperaba ver, ya que cuando Terminator en la primera película es, digamos, el villano de la película, y de alguna manera lo utilizan como un villano de slasher, de película de terror, que lo intentan matar y no lo pueden hacer. Lo que hacen en la segunda película es que, digamos que las expectativas que tú tienes de Terminator es que va a ser el malo nuevamente y va a intentar matar a John Connor. Pero lo que sucede en realidad es que viene a salvarlo. Lo cual tú como una audiencia en los 90, eso te vuela la cabeza porque es totalmente lo contrario a lo que te esperabas. Y lamentablemente hoy en día las películas de Terminator siempre han intentado como hacer ese giro argumental para que, al igual que Terminator 2, para que sorprendieran las audiencias, pero ya yo creo que después de ese punto las películas de Terminator han sido bastante decepcionantes porque ninguna llegó al nivel de las primeras dos películas. Solamente intentaban nuevamente de alguna manera intentar recuperar la emoción de estas películas, pero no han podido. Pero en fin, Schwarzenegger, al mismo estilo que Stallone, supo separarse de su, digamos, personaje más icónico y logró conseguir hacer más y más películas con personajes variados y muy diferentes entre sí. A pesar de que todos eran héroes de acción que eran capaces de eliminar a oleadas y oleadas de enemigos solamente con una metralleta y los músculos. y ya. Entonces, por supuesto, Schwarzenegger mantuvo esa inclinación hacia la ciencia ficción, en donde hacía, yo creo que de las mejores películas de acción / ciencia ficción, incluyendo Total Recall, que en mi opinión es también una de sus mejores películas. Es increíble porque un poco la premisa es que lo envían a Marte para buscar una vida mejor, pero se entera de que allá las cosas no son realmente como él lo esperaba. Es una excelente película de ciencia ficción, al igual que de acción. Y por supuesto otras películas como True Lies o Commando, The Running Man, en fin, muchas películas que mezclaban ambos géneros y lo hacían de manera perfecta, como solamente Schwarzenegger lo sabía hacer. Y algo que hizo Schwarzenegger es que también se despegó un poco del género y comenzó a hacer películas de comedia a mediados de los 90, principios de los 2000. Básicamente comenzó a hacer películas de comedia, de risa y se despegó un poco del género para intentar otras cosas y tuvo mucho éxito también acá, como la película esta de Navidad del Papá en Apuros, que tenía que conseguirle el juguete a su hijo, o la película que hizo con Danny DeVito en donde ambos eran hermanos. Era como unos proyectos realmente totalmente alejados a lo que uno esperaba de ver de Terminator. Pero hay que recordar que su personaje ahí también era un poco, sobre todo en la segunda, era un poco de comedia también, por lo cual era algo que se sabe que a él le interesaba, digamos, realizar en sus películas. Es una figura indudablemente en el género y ha servido de influencia para muchos otros héroes de acción que han intentado aparecer en el cine. Y yo creo que tiene un muy buen merecido puesto. Por lo menos personalmente considero que Schwarzenegger y Stallone siempre van a estar en el top de los mejores actores de acción en la historia, porque lograron conseguir que el género sea realmente popular gracias a su presencia en las películas. Hicieron que fueran de las mejores películas de cualquier género en las películas. Ahora vamos a hablar sobre un personaje, realmente una persona que
también hizo que no fuera solamente músculos y presencia física, sino también personalidad y la manera en que interpretas a tu personaje. Y estoy hablando de el actor Bruce Willis, que también es un nombre sinónimo al género de acción. Bruce Willis tuvo su papel más importante con la película Die Hard o Duro de Matar, o como lo tradujeron en España, Jungla de Cristal. Se llama en España. Me parece un nombre bastante... Si bien no es malo, tiene un poco que ver con la premisa, pero ¿por qué no le pones Duro de Matar y ya? En fin, Duro de Matar era la primera película de acción, no la primera, pero la que popularizó el hecho de que tú no tenías que ser un tipo completamente musculoso, no tenías que ser un físico-culturista para ser el héroe que salve el día. Y Bruce Willis es el perfecto ejemplo sobre esto, ya que interpretaba simplemente un policía que estaba en este evento, en este edificio en Los Ángeles, que resulta que fue atacado por terroristas cuando él estaba allá. Y tiene que resolver no solamente con su físico, sino también con su intelecto para superar a oleadas de enemigos que, que también estaban a su mismo nivel intelectual, pero al mismo tiempo era una guerra mental y física que lograba que esta película de Duro de Matar tuviera el éxito que tuvo. Y también porque Bruce Willis interpretaba el personaje con cierto sarcasmo, con cierto nivel de comedia, ya que Bruce Willis también era un actor que hacía comedia antes de saltar a la acción, antes de saltar a ser un tipo duro, digamos, un héroe de acción. Y Bruce Willis logró hacer esto con Duro de Matar. Después salieron secuelas de Duro de Matar que en lo personal a mí también me parecen que tienen cierto valor. La segunda se parece bastante a la primera, sigue el mismo formato, al igual que la tercera, pero yo creo que hasta ahí ya llevaron la serie a la decaída, porque las demás películas de Duro de Matar después de la tercera no parecen ni siquiera ni el mismo personaje, ni el mismo género. Son películas de acción completamente genéricas que no valen ni la pena ver. Pero Bruce Willis fue una persona que, de nuevo, logró llevar su personaje más allá y logró interpretar a muchos otros personajes. Por ejemplo, también estuvo un poco con la ciencia ficción con películas como Armageddon de Michael Bay, que fue un exitazo en taquilla y era una película bastante emocionante para la época y revolucionaria con efectos especiales también. Y logró llevar diferentes franquicias, diferentes películas de acción y de suspenso también. Después en los 2000 se mantuvo relevante también. El problema con Bruce Willis es que a pesar de su indiscutible influencia en los años finales de los 80, mediados de los 90, es una persona que actualmente tiene algo que muchos actores de acción de su edad están haciendo, que es que utilizan su nombre para vender películas de muy baja calidad. Lo que hacen es que colocan a Bruce Willis como uno de los principales protagonistas de la película, lo colocan en el póster y al final termina apareciendo máximo 15 minutos en la película y ya. Y son estas películas de acción con un presupuesto bajísimo y unos directores que ni siquiera sabes de dónde salieron y hacen películas muy malas que Bruce Willis solo está involucrado porque le pagan y porque aparece un día en el rodaje para filmar una o dos escenas y su participación sea mínima, a pesar de que salga en la portada de la película por alguna razón. Y algo muy triste, porque Bruce Willis es un actor bastante capaz de llevar papeles dramáticos también. A mediados de los 90, él hizo una movida bastante riesgosa, ya que era uno de los actores más famosos de la época, de los mejores pagados. Y aún así decidió unirse a Quentin Tarantino en la película de Pulp Fiction. Algo que no reconoce mucha gente. Cuando la gente piensa en Pulp Fiction, que es una de las películas más influyentes de la historia, la gente recuerda a John Travolta, a Samuel L. Jackson, a Uma Thurman, pero no recuerden que Bruce Willis tiene una participación bastante importante en la película y fue uno de los nombres que elevó la producción a hacer una producción seria. Y era bastante sorpresivo ver a Bruce Willis en una producción tan independiente como esa, cuando él había estado en superproducciones de la época. Y
Y lo que me refiero es que tiene un talento actoral bastante elevado. Es una persona que sabe llevar, de nuevo, sabe llevar comedia, acción, drama, suspenso muy bien. Por lo cual considero que a pesar de que está tomando muy malas decisiones con respecto a los proyectos que está escogiendo últimamente, es innegable el valor en cuanto a su aporte en el cine de acción y lo que representa ser una estrella de cine que también puede participar en películas independientes si lo decide. Ahora, de las películas más nuevas de Bruce Willis, les recomiendo principalmente una que se llama Looper, que, que es una otra película de ciencia ficción muy buena. Looper, es Looper, se deletrea así. Muy buena película y se la recomiendo. No es 100% acción, tiene muchos tintes de ciencia ficción, pero también es de muy alta calidad. En mi opinión, es la última película de Bruce Willis que realmente ha demostrado valer la pena ver. Pero en fin, es innegable de nuevo que es una excelente figura dentro del género. Eh, el siguiente actor que voy a mencionar es una persona que quizás no la conozcan de nombre, pero cuando yo les diga los personajes que ha interpretado, van a saber quién es. Estoy hablando de Dolph Lundgren, este actor de nombre de nuevo, seguramente no lo conocen. Pero si yo les digo que él interpretó al boxeador ruso en la película de Rocky 4, entonces ya saben quién es. Dolph Lundgren interpretó a Iván Drago en la película de Rocky 4, que se enfrentó al personaje de Rocky ante el personaje de Apollo Creed en esta película. Es increíble porque esta fue la primera película que actuó, que esa fue su primera producción, que era una película gigantesca como Rocky 4. Y interpretaba un personaje bastante importante en la película, era el villano, por decirlo de alguna manera. Y principalmente lo contrataron porque era un tipo alto, era un tipo muy bien físicamente, que realmente intimidaba solamente con verlo, era una persona bastante intimidante físicamente y realmente tuvo una actuación bastante aceptable por una persona que no había actuado nunca en su vida. Y, y la vida de este actor me parece bien interesante porque él no es ruso, él es de Suecia, él es un actor sueco. Y él fue a los Estados Unidos a estudiar ingeniería con una beca en el MIT, lo cual es una persona que tú lo ves y no piensas que puede ser un ingeniero o que pudo haber conseguido una beca en una universidad tan importante en los Estados Unidos y en el mundo. Pero decidió dedicarse a la actuación debido a que lo contrataban bastante como modelo, como para revistas. Incluso conoció a Andy Warhol por ciertos contactos que tuvo con una novia famosa de la época. En fin, por razones de la vida decidió abandonar sus estudios de ingeniero y decidió dedicarse a la actuación debido al físico y de nuevo a la pinta intimidante que tenía en pantalla. Y después de Rocky fue una persona que tuvo, digamos, no tanto éxito comercial, pero de alguna manera como Chuck Norris también en el VHS encontró su público y tuvo ciertas películas que a mí me parecieron bastante interesantes, ¿no? Me parece un actor que da bastante presencia cuando está en pantalla. Y además de Rocky, también tuvo una versión de The Punisher. Em, Tuvo una versión de The Punisher, que fue una de las primeras adaptaciones cinematográficas del personaje. Y al ver esa película te das cuenta de que esta es una persona que es bastante dedicada a hacer películas. También tuvo una participación en la película de Universal Soldier o Soldado Universal, que también utilizaba la ciencia ficción y la acción como vehículo narrativo. Y, en fin, era una persona que tuvo ciertos roles aquí y allá medio importantes, pero realmente era una persona que, digamos que después de Rocky no pudo, pues, alzar su carrera como quisiera. Y terminó haciendo bastantes películas dirigidas lanzadas directamente en VHS y en DVD. Aunque luego Sylvester Stallone lo llamó para interpretar un personaje en su increíble película Los Indestructibles. Y digamos que este fue el resurgimiento de este actor al cine, porque había estado haciendo puras películas directas a DVD y a VHS. Entonces volvió a realizar una película tan grande como Los Indestructibles, y ya que Sylvester Stallone le dio la oportunidad. Y esto lo agradeció mucho él y bueno, digamos que se encaminó nuevamente otra vez a hacer películas de acción y a partir de ahí le ha ido mejor y realmente me alegra porque es un actor que, si bien no tuvo la misma influencia
que muchos otros actores mencionados en esta lista. En lo personal me parece que sus películas tienen cierta personalidad y cierto carisma que igual lo tienen los otros actores de esta lista. Y principalmente se los recomiendo para que vean más películas de este actor, Dolph Lundgren, y vean de lo que estoy hablando. Busquen cualquiera de sus películas y verán que no se van a decepcionar. Y bueno, ya que menciono la película de Universal Soldier, el otro actor principal de este elenco justamente es uno de los actores, y no solamente de acción, sino de artes marciales más famosos de la década de los 90, es Jean-Claude Van Damme, que es nuevamente un actor europeo que llegó a los Estados Unidos a hacer la película Bloodsport, que en su momento era una de las películas de artes marciales más famosas de su momento. Y llamaba mucho la atención porque este era un actor muy capaz de realizar muchos movimientos de artes marciales, tenía el físico, tenía las habilidades y la agilidad de poder interpretar muchas escenas de acción y de peleas bastante creíbles, lo cual fue lo que llevó principalmente a Jean-Claude a ser un actor mucho más reconocido a principios de los 90, en donde tuvo muchas películas muy interesantes dentro de este género de acción. Y también hizo Kickboxer, hizo de nuevo, como dije antes, Bloodsport, que era una película muy influyente para él. Y también tuvo su introducción al género de la ciencia ficción, porque yo siento que todos estos actores, de alguna forma u otra, tenían que terminar haciendo ciencia ficción para tener relevancia. Eran películas muy populares en la época. Y yo creo que Terminator fue la que principalmente inició esta tendencia de hacer películas de ciencia ficción combinados con tiroteos y este tipo de peleas que Terminator hacía. Y en lo personal, me parece que es un actor bastante capaz. No, es un poco limitado en cuanto a rango actoral, pero en el momento en que lo ves haciendo peleas y su agilidad para moverse en estas peleas coreografiadas, me parece que lo hace muy bien y que es muy importante dentro del género de la ciencia ficción y de acción también. De mis películas favoritas de él, debo mencionar Time Cop, que es como Policía del Tiempo, ¿no? Es una película que tiene elementos de ciencia ficción muy interesantes, que la recomiendo bastante. Y también es una película de Jean-Claude Van Damme, por lo que por supuesto está dando patadas por ahí, sin lugar a dudas. También es muy reconocido porque él fue una de las razones por las cuales el director John Woo decidió irse de Asia e ir a Estados Unidos a empezar a producir películas americanas. Por lo que la primera película de John Woo en Estados Unidos fue Hard Target, que es una película excelente, que tiene todas las características de una película de John Woo, que es uno de los directores más influyentes e importantes del género de acción en Asia. Y trajo todos estos elementos de Estados Unidos en una película protagonizada por Jean-Claude Van Damme, que es, yo creo que de mis favoritas de él, y tiene unas escenas de acción ya a finales el tercer acto de esta película es una locura. Operación Cacería se llama en español. Y es una locura el nivel de acción que representa al final de la película. Es muy recomendada. Y otra película que protagonizó él, que quiero extenderme más con esta película a futuro, es la adaptación del videojuego Street Fighter en el cine. Esta película es un desastre, pero es un desastre muy entretenido. Y no voy a hablar mucho de esto en este momento porque quiero reservármelo para un próximo video o un próximo podcast hablando sobre adaptaciones cinematográficas de videojuegos. Street Fighter utilizó a Jean-Claude Van Damme como imagen de la película y es una película que es un desastre, pero que al mismo tiempo es muy divertida. No me voy a extender mucho al respecto porque quiero guardar mis opiniones para un próximo video o un próximo podcast. Solo quédense con la idea de que es un actor muy capaz, con una trayectoria en las artes marciales muy importante, que lo ayudaron definitivamente a definirse como uno de los actores del género de acción más importantes en la historia del cine. Actualmente sigue trabajando, de hecho, como muchos actores que estoy mencionando acá, tuvo una participación en la película de Los Indestructibles 2. De hecho, fue el villano de esa película y lo hizo muy bien. Tiene una pelea final con Sylvester Stallone muy icónica y les recomiendo ver esa película solo por esa escena final. Actualmente sigue trabajando, está haciendo roles un poco como más dramáticos, lo cual me llama bastante la atención porque
Obviamente al ponerte mayor tienes menos posibilidades de tirar patadas por ahí, por lo cual tienes que ir más por el rumbo de el personaje dramático, el personaje que le enseña al personaje más joven cómo pelear y cómo defenderse en el mundo. Y ese es como el rol que está cumpliendo Jean-Claude Van Damme actualmente. Y bueno, es uno de los más importantes de acción, actores de acción. Y durante esa época había una rivalidad, así como en los 80 era Schwarzenegger y Stallone. En esta época había una rivalidad muy marcada entre Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal. Que en lo personal no me parece de los mejores actores de acción de la historia, pero tiene de nuevo una influencia muy marcada que es imposible negar. Estos dos actores, digamos que estaban en constante pelea, no pelea física, sino pelea de que llegaba Jean-Claude Van Damme y decía que Steven Seagal no tenía las habilidades para ser un buen actor de acción. Llegaba Steven Seagal y decía lo mismo sobre Jean-Claude Van Damme, y así sucesivamente. Ambos decían que ninguno de los dos tenía las habilidades para ser realmente un buen actor de acción. Pero este señor tuvo su... era un... De nuevo, como Jean-Claude Van Damme es muy importante dentro de la figura de los actores que saben de artes marciales. De hecho, Seagal comenzó siendo un instructor de Aikido en Japón. Es uno de los pocos americanos, una de las pocas personas americanas que tuvieron la oportunidad de ser maestros de Aikido en Japón. Y Steven Seagal no se le puede quitar que tiene una conexión con el Aikido bastante importante. Ahora, en cuanto a nivel actoral, tampoco ofrece mucho como muchos de los actores que estoy mencionando acá, pero tuvo en su momento, finales de los 80, principios de los 90, bastantes películas que fueron muy exitosas en taquilla, como Under Siege, como Above the Law y muchas otras películas en donde él era como esta figura de una figura indestructible, en donde 10 personas se le venían encima y él utilizaba el Aikido para eliminarlos a todos. Y es bastante entretenido de ver. No son las películas, digamos, con la mejor calidad del mundo, pero a mí me entretienen bastante, porque me da un poco de risa cómo se ve Steven Seagal a sí mismo. Es una persona bastante egocéntrica que yo creo que es capaz. De hecho, él andaba diciendo que él personalmente entrenaba a agentes de la CIA en pelea cuerpo a cuerpo, y la CIA ha mencionado en repetidas ocasiones que esto es mentira. Es un personaje bastante interesante que creo que se terminó creyendo él mismo que eran los personajes que interpretaban en sus películas, cuando en realidad no es así. Pero llegó un momento como a mediados de los 2000 en donde dejó de ser un personaje importante en taquilla, en el cine, por lo cual también, como muchos otros actores, encontró su audiencia en las películas direct to video, que son las películas que salen directamente en DVD. Y son estas películas que te puedes conseguir en los pasillos de Walmart en la sección de películas de acción. Entonces te encuentras a Steven Seagal en la portada y muchas explosiones y muchos fuegos alrededor. Y terminan siendo películas de muy bajo presupuesto, en donde termina saliendo como 30 minutos nada más en toda la película y son realmente malas. En lo personal son placeres culposos para mí estas películas. Me dan mucha risa, muchas de ellas me parece que son de calidad terrible, pero me refiero a las de la actualidad, no de sus películas de los 90. Pero igual son entretenidas de ver y es innegable su influencia en las artes marciales y en el cine de acción. Steven Seagal. Ahora, vamos a continuar. Estamos viendo que otros actores de cine han sido bastante influyentes en lo que respecta al cine de acción. Y es imposible dejar de hablar de actores como Keanu Reeves, que uno piensa que son actores contemporáneos de acción, pero este actor lleva desde los 90 protagonizando cine de acción de muy alta calidad, si me lo preguntas. Si bien Keanu Reeves no es específicamente solamente un actor de acción, sino que también se ha desenvuelto en varios géneros. Es innegable que a mediados de los 90 tuvo películas muy influyentes y en lo personal películas que me entretienen bastante, como Point Break, Punto de Quiebre, o Speed, esa película con Sandra Bullock en donde está en un autobús que no se puede detener porque una bomba puede explotar. Todas estas películas generan mucho suspenso y Keanu Reeves interpreta a la perfección estos personajes de policías y de policías encubiertos. Pero
el rol que realmente le dio a Keanu Reeves la popularidad que, que terminó recibiendo fue con The Matrix. Nuevamente, ciencia ficción y la acción, siendo muy importantes géneros que digamos beben un poco entre ellos. Y The Matrix fue esa película que fue un ícono cultural, básicamente. El personaje de Neo y todo el mundo que se construye en esta película de The Matrix. Y Keanu Reeves, por supuesto, el personaje principal, me parece ideal que haya sido él, porque es como el mejor tipo de personaje que está a hacer Keanu Reeves, que en lo personal no me parece el mejor actor del mundo, pero tiene bastante carisma en pantalla y lo demuestra bastante con The Matrix. En lo personal, no es una serie de películas que me mate bastante. Entiendo su nivel de importancia que tuvo en el cine en su momento, pero en lo personal, el mejor personaje que ha interpretado Keanu Reeves en el mundo de acción es, por supuesto, John Wick. John Wick me parece una película clave para lo que significa el género de acción hoy en día, debido a que la acción hollywoodense antes de John Wick había sido bastante películas de muchos cortes en donde no se entienda muy bien lo que está sucediendo en pantalla para cubrir una falta de preparación de coreografía y una falta de preparación en cuanto a combate cuerpo a cuerpo. Pero Keanu Reeves decidió dedicarse completamente a estas películas, a entrenarse tanto en armas como en combate cuerpo a cuerpo, como en peleas. Y John Wick era esta película bastante bajo presupuesto, casi que directo a DVD también. Pero tuvo un éxito increíble porque tenía una coreografía impresionante y una historia que, a pesar de ser bastante simple, creo que conectaba bastante con las audiencias. Una historia de venganza muy peculiar, con un John Wick que también era un personaje bastante trágico, que las personas se podían identificar de una manera u otra con él, a pesar de que era un asesino de sangre fría. Pero me parece que John Wick lo interpretó a la perfección y que la dirección de estas películas son increíbles. Y la manera en que llevan a cabo las escenas de acción me parece increíble. Y muchas películas de acción han intentado imitar la manera en que se graba John Wick, lo cual me parece excelente porque son estas tomas largas que duran hasta 2 minutos, muchas personas pegándose entre sí, cayéndose a tiros, a peleas con navajas, con armas blancas, con armas de fuego. Y es un estilo de filmación bastante duro, bastante brutal, que estoy muy, digamos, contento de que John Wick haya impactado a la cultura tanto como lo hizo. Y esto, por supuesto, tiene mucho que ver con Keanu Reeves, que no solamente ha hecho estas películas, sino que también ha interpretado una cantidad increíble de cine. Les recomiendo mucho una película de él que se llama El hombre de Tai Chi, The Man of Tai Chi, que fue una película que dirigió Keanu Reeves y también interpretaba como el villano de esa película. Si les gustan las películas de artes marciales, se las recomiendo muchísimo porque hay unas peleas coreografiadas muy buenas en esta cinta y trae bastantes elementos de películas antiguas de artes marciales, ¿no? Y esta película me llamó mucho la atención y a partir de ella fui viendo varias películas también de artes marciales. Entonces se las recomiendo muchísimo. El hombre de Tai Chi, así como todas las películas de acción de Keanu Reeves, merecen la pena ser vistas en definitiva. Quiero terminar hablando de dos también actores bastante más contemporáneos. Yo creo que desde Keanu Reeves hasta el último que voy a mencionar ahora son actores que, si bien se iniciaron hace más de 15, 20 años, siguen haciendo cine de acción en la actualidad impresionante. El penúltimo actor de acción que voy a mencionar en este podcast es, por supuesto, Tom Cruise, que yo creo que es una figura de acción innegable, a pesar de que, nuevamente, tuvo sus inicios no en la acción, sino en cine quizás de comedia, de drama. Supo, digamos, hacer esa transición de figura de cine a ser una figura de acción con sus películas de Misión Imposible. Cada una de las películas de Misión Imposible creo que tienen algo de especial. A pesar de que a muchos no les gusta la segunda, pero a mí me gusta muchísimo también. La primera es más que una película de acción, es como esta película de suspenso, drama, casi que detectivesco. Pero a partir de la 3, la 4, la 5 y las demás que fueron saliendo, Tom Cruise se fue volviendo un poco más demente con las acrobacias que hacía. Porque esta es una persona que es muy capaz, tanto físicamente como a nivel de talento. Tom Cruise es una persona que puede
manejar helicópteros por sí mismo, puede lanzarse de paracaídas él solo, puede manejar armas, puede saltar por edificios, él mismo lo hace. Y es un nivel de dedicación al no querer utilizar dobles y ser él mismo el que realice estos stunts. Es algo bastante que merece ser alabado, definitivamente. Sobre todo en la última película de Misión Imposible, la de Misión Imposible Fallout. Es un nivel de dedicación que yo no había visto jamás en películas de acción. Por lo cual yo creo que Tom Cruise merece tener su puesto aquí en los héroes de acción más importantes de la historia. Y no solamente se queda con Misión Imposible, de hecho ha realizado bastantes series de películas muy exitosas. Me gusta mucho su incursión en la ciencia ficción con Minority Report, en donde, por supuesto, tiene que haber una escena de Tom Cruise corriendo por algún sitio, y en esta película tiene su parte de eso. Hay una película que hizo hace par de años que se llama American Made, que también se las recomiendo muchísimo. No es tanto de acción como es un poquito medio comedia, medio suspenso, pero que tiene bastante que apreciar de esa película. Y yo creo que, bueno, más de Tom Cruise que recomendar, es un actor muy conocido. Ustedes saben perfectamente qué películas ha realizado él. Pasen por su filmografía y verán varias películas de acción de calidad. Es un actor bastante comprometido y merece su puesto acá en el podcast. Ahora, antes de mencionar el último héroe de acción que quiero mencionar acá, y digamos el más contemporáneo, el que se ha mantenido, el que sigue haciendo películas de acción hoy en día, hay que mencionar algunos actores que no digamos, estaban en esta lista, porque es que hay demasiados actores de acción. Entonces, si sigo hablando, me voy a quedar 4 horas hablando sobre películas de acción y más héroes de este género. Pero hay muchos actores que también quiero dejar para otros videos. Por ejemplo, yo entiendo mucho que Nicolas Cage también es un actor que en los 90 hizo una transición increíble en cintas de acción. Pero Nicolas Cage merece su propio podcast, ¿ok? Espérense un podcast o un video hablando sobre Nicolas Cage, porque es un actor que, además de ser muy importante en el género, es un personaje por sí mismo y ha hecho una cantidad de locuras y una cantidad de películas dementes que merece su propio podcast. Es un tipo muy interesante que merece su propia discusión. Y bueno, actores como John Travolta también han hecho su, digamos, incursión en la acción. Pero digamos que estos eran, en lo personal, los que tienen mis películas favoritas de acción, y los que se han mantenido a través de los años como figuras constantes dentro del género. Entonces yo creo que para mí, en lo personal, el último realmente héroe de acción que ha salido en los últimos años es Jason Statham, que ustedes lo conocen por ser el transportador. Salió en la última película de Hobbs and Shaw, que estuvo increíble. Es una persona que empezó en los 2000. Realmente no es una figura nueva de acción. Este tipo lleva casi 20 años haciendo cine de acción bastante interesante. Y yo creo que se ha mantenido precisamente porque si bien siempre hace el mismo tipo de películas, hay algo refrescante en la manera en que lo interpreta, porque también es un actor que sabe muchísimo de artes marciales. Entonces hace unas escenas de peleas bastante brutales y bastante creíbles. En fin, es un tipo que también ha mostrado cierto talento a nivel actoral. Hay una película muy interesante de él que se llama Redemption, que salió hace unos cuantos años atrás, que no era tanto de acción, sino era más enfocado como en el desarrollo dramático del personaje, y lo hizo bastante bien. Pero en cuanto a héroes de acción, por supuesto, El Transportador me parece de sus mejores series de acción. Está esta película Death Race, que es la carrera de la muerte, bastante interesante, bastante entretenida. También tiene su lugar en la película de Los Indestructibles. En fin, este tipo ha sabido mantenerse constante a través de los años. Y es que él no empezó haciendo acción pura, sino que junto con Guy Ritchie hizo una serie de películas, como por ejemplo esta película de Guy Ritchie, ya les voy a decir cómo se llama. Yo hablando por una hora, a veces la memoria me va a fallar en algún momento. Bueno, el punto es que Jason Statham hace como estas películas de
empezó haciendo estas películas como de crimen británico, como Lock, Stock and Two and the Bandits, o también hizo Snatch, como estas películas de crimen bien británicas, que también son muy entretenidas. Y así fue como tuvo sus inicios Jason Statham. Y a día de hoy hizo Hobbs & Shaw este año salió. Y fue un exitazo de taquilla. Y en mi opinión, una película muy entretenida de acción. Yo no soy súper fanático de Rápido y Furioso. Él tiene sus películas ahí también. Pero este spin-off de Rápido y Furioso me parece excelente. Y espero ver definitivamente esta serie de películas continuar junto con The Rock. Para que continúe haciendo este tipo de películas porque me parecen impresionantes. También breve menciona a Dwayne Johnson, a La Roca, que también ha mantenido su estatus como héroe de acción y tuvo una transición bastante interesante de lucha libre a películas de acción. Lo que pasa es que me tiene un poco saturado ya. Ya estoy sintiendo que todos los años estoy viendo una película de Rock que es casi completamente idéntica a la anterior. Pero en el caso de Jason Statham, él también hace bastantes películas, pero creo que tienen cierto nivel de carisma y yo siento que The Rock simplemente hace el mismo personaje una y otra vez. Y, en fin, creo que también merece su puesto como mención honorífica al final de la película porque es una de las figuras más importantes del género actualmente, junto con Jason Statham, y por eso tuvieron su propia película. Y pues bueno, recomiendo por supuesto que vean cualquier película de acción de Jason Statham. Va a ser por lo menos entretenida. Y bueno, ya estamos llegando al final del podcast de Avenida Cinéfila, del segundo episodio, donde hablamos de más de 12 figuras de acción a través de las décadas del género de acción. Este es un episodio que quería hacer también desde hace mucho tiempo. El género de la acción me parece súper interesante y quiero continuar viendo películas del género. Comenzando también, voy a investigar un poco más sobre las artes marciales, películas de Bruce Lee. Quiero también entender un poco cómo era el tratamiento de la acción en películas de los 60, incluso en los 50. Y para traerles más contenido al canal de informativo sobre el cine. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Vamos a tener muchos más videos de nuevo. No estoy seguro cómo voy a mantener o cómo voy a estructurar la salida de los videos en la semana. No lo tengo muy claro, ya que estos videos, como pueden entender, toman bastante tiempo para realizarlos. Pero a medida que vayan saliendo nuevos temas y nuevos videos, vamos a lanzarlos y ya. La idea es también hacer contenido de calidad y no simplemente lanzar videos porque sí. De nuevo, les doy muchas gracias por haber escuchado este podcast. Agradezco muchísimo porque hayan visto estos videos. Este es un proyecto que se hace desde un lugar bastante genuino, donde lo que nos puede conectar aquí es que nos gusta el cine y que podamos tener un espacio en donde podamos hablar de películas. Cuéntenme en los comentarios cuál es su héroe de acción favorito, si hay alguno que no mencioné que a ustedes les gustaría que hubiera agregado a esta lista, o cuál es su película favorita de acción, cuál es su director favorito de acción, que de hecho es una buena idea para un podcast que podamos hacer en el futuro. Pero cuéntenme todo eso en los comentarios, quiero saber su opinión. Recuerden darle un like, recuerden compartir este podcast si disfrutaron escuchar de él. Y yo creo que no queda más nada sino de nuevamente darle las gracias y espero que los pueda ver en otro episodio del podcast de Avenida Cinéfila. Muchas gracias.